lenguas. Entonces, hemos estado diciendo que como una prioridad al hablar de las manifestaciones, curiosamente se habla acerca de echarán fuera demonios como número uno. No es lo más importante, ¿verdad? No es lo más importante, pero para que una persona quede libre y reciba todo lo que Dios tiene para esa persona, bueno, necesita ser ministrada en liberación muchas veces. Dijimos que la expresión demonio es una expresión griega que es daimonion, y esa expresión la utilizaban los griegos para significar algunas divinidades griegas, pero también usan esa misma expresión en la palabra de Dios para decir espíritu maligno o espíritu inmundo. No es lo mismo demonio que diablo. Diablo es un ser, ¿verdad?, de Satanás. La palabra diablo significa calumniador y ese es Satanás, pero demonio habla acerca de todos los espíritus malignos y espíritus inmundos que son personalidades, porque tienen conocimiento, tienen voluntad y tienen emoción. Tienen conocimiento porque ellos mismos expresan este conocimiento, como cuando dijeron, yo conozco quién eres tú eres el Hijo del Dios. Tienen conocimiento. Tienen voluntad también, porque como aquel demonio que decía, ya sé lo que haré, iré a aquella casa donde antes habitaba y voy a llevar a 7 demonios peores que yo, ¿verdad? Tienen voluntad, también tienen emoción, porque dice Santiago que los demonios creen y tiemblan, entonces se emocionan también. Tienen la capacidad de expresarse a través de un vehículo humano, tienen la capacidad de hablar, y nosotros, si estamos llamados con la autoridad para expulsar demonios, necesitamos aprender a detectar o identificar la presencia o la actividad demoníaca. ¿Cómo? Primeramente a través de el discernimiento de espíritus, que es tan importante y tan necesario, porque muchas veces cuando no discernimos los espíritus, sabes que pues cometemos errores, y lo que sucede es que necesitamos identificarlos bien, porque aún los demonios o el mismo Satanás se viste como ángel ¿de qué? De luz. Dice, y eso no es ninguna novedad. Dice, puesto que sus emisarios también se visten como ángeles de luz. Entonces, tú y yo necesitamos absolutamente el don de discernimiento de los espíritus, y si no tenemos este don, pues hay que clamar al Señor, ¿verdad? Y dice, Señor, dame el don de discernimiento de espíritus urgentemente. Hay otras maneras de identificar estas actividades demoníacas. Hay algunas manifestaciones que podemos decir en el nivel psicológico, por ejemplo, reacciones que tienen las personas, emociones o actitudes destructivas, o emociones muy variables, ¿verdad? Así como están todos locos de alegría, de repente bajan todos locos de depresión. Entonces tú tienes que identificar todos estos cambios de humores. A veces se vuelven esas personas de una manera tan religiosa, ¿verdad?, que toman actitudes o maneras extremadamente religiosas, como que se meten a prohibiciones, o por ejemplo estos, ¿cómo se llama esta expresión? Ascetas. ¿Sí saben lo que son ascetas? El ascetismo, aquellos que golpean sus cuerpos y se ponen nopales en el pecho, y bueno, eso es más
conocido para nosotros, ¿verdad? Más reconocido. Estos muchas veces son demonios que guían a las personas a tener unas ataduras religiosas de tal manera que no dejan ser libre a esa persona. Bueno, hay otras manifestaciones que hemos visto que son físicas, ya hablamos acerca de estas manifestaciones, pero hablamos también acerca de las condiciones para la liberación, tanto las condiciones del que va a ministrar liberación como las condiciones del paciente que va a ser liberado. Realmente estamos tocando en esa última parte las condiciones del paciente o las condiciones de la víctima o las condiciones de la persona que requiere ser liberada. Hablamos de las condiciones del ministro. Por ejemplo, el ministro tiene que hacer un diagnóstico correcto, tiene que tener buen discernimiento que verdaderamente sea un demonio o que identifique esta actividad demoníaca. Sabes que causa un efecto negativo y muy fuerte cuando una persona no identifica plenamente una actividad demoníaca y piensa que es una actividad demoníaca y comienza a ministrar liberación cuando no hay por qué ministrar liberación. En una ocasión estábamos en un servicio, habíamos invitado a una persona de Guatemala, era un ministro allí en Guatemala, y en Guatemala, por lo menos durante ese tiempo, él estaba en una corriente donde veían demonios por todas partes, o sea, siempre estaban como atentos a cualquier actividad que pudieran ellos identificar demonios. Y recuerdo que este ministro estaba en el servicio y terminó la predicación, el pastor hizo un llamado al altar para que recibieran la palabra y comenzaron a pasar las personas y estábamos orando ahí en el altar, estábamos orando por las personas que habían pasado y recuerdo una jovencita que había tenido dificultades con su novio. Sabes que su novio era cristiano, pero pues era buen cristiano en la iglesia, pero también era buen mundano en el mundo. Entonces tenía un pie, bueno, a veces hay así, ¿verdad? Hay así. Son buenos cristianos en la iglesia y buenos mundanos en el mundo. Y bueno, para ella, como buena cristiana, era cristiana en la iglesia y cristiana en el mundo, era doloroso verlo así, ¿verdad? Porque parecía así como la mera verdad en la iglesia, pero cuando salía de la iglesia estaba involucrado en cosas de drogas y cosas negativas y todo. Entonces esta muchacha pues sufría realmente por su novio, ¿verdad? Y muchas veces o varias veces había roto el compromiso de noviazgo con él por esa razón, y en esta ocasión pues ella comenzó a orar por este muchacho. Este muchacho pasó al altar y comenzó a llorar, y entonces ella comenzó a interceder, por lo menos en la manera que nosotros, los pentecostales de aquella época, habíamos enseñado a la congregación a interceder, ¿verdad? Que era pues una intercesión muy, muy expresiva, más expresiva que la que hacemos ahora, y entonces comenzó a interceder en lenguas, ¿verdad? Y oraba y gemía, ¿verdad? Y pedía al Señor por su novio, imponía las manos y todo. Pero el ministro que venía de Guatemala no estaba acostumbrado a aquella libertad que los pentecostales de Hueso Colorado teníamos. Entonces, bueno, se asustó, este ministro se asustó cuando la vio involucrada plenamente en la oración y todo, lloraba en lenguas y gemía y lloraba y todo. Y entonces, bueno, estaba yo a un lado de ellos estaban arrodillados, y el ministro voltea y me ve, y como él es de Guatemala, él era de Guatemala, perdón, no sé si ustedes saben cómo señalan los de Guatemala, ¿verdad? Porque tú sabes que señalar con el índice es mala educación en muchas culturas, ¿verdad? Entonces, así como para nosotros
es mala educación señalar con el índice, también para ellos es mala educación señalar con el índice, pero en lugar de señalar con el índice, ellos señalan con el labio inferior, en muchas de las regiones de Guatemala, ¿verdad? Entonces, si quieren decir aquel, si hacen así, es común, no te rías, es algo común. Y entonces voltea conmigo, ¿verdad? Me ve directamente y me hace así. Y bueno, yo ya había estado ahí en Guatemala, así que sabía y yo volteé con esta muchacha. Yo sabía lo que estaba pasando con ella. Ella estaba en una profunda intercesión. Estaba intercediendo con todo su corazón. Parecía como Ana, la de Samuel, ¿verdad? Que oraba y gemía y el sacerdote la confundió como borracha. Bueno, la confundió como endemoniada. Entonces, voltea y me señala otra vez a la muchacha y entonces yo le hago, pues, ¿qué onda? O sea, y otra vez me señala. Y bueno, se me viene un mal pensamiento, ¿verdad? Dije, ay, no estará tratando de decir que esta muchacha está endemoniada, ¿verdad? Pero no era mal pensamiento, realmente eso estaba pensando él. Entonces él se acerca y me llama, entonces yo me acerco, ¿verdad? Pues yo era pues muy jovencito en ese entonces, ¿verdad? Yo tengo como 23 años, así que te imaginas, está en pañales. Entonces me acerco y comienza él a orar, y entonces en el nombre de Jesús, dice él, pero así con mucha, así enjundia, ¿verdad? Dice, en el nombre de Jesús, sal de ella, ¿verdad? Y entonces ella voltea, y lo ve llorando, estaba llorando la muchacha. En el nombre de Jesús, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y luego le dice ella, Pilar. Espíritu mentiroso, ¿cómo te llamas? Y voltea, Pilar. ¿Qué pasó ahí? Este ministro no estaba identificando plenamente la actividad demoníaca. Entonces, necesitas, si vas a ministrar una liberación, necesitas identificar plenamente que sea un demonio. En ocasiones parece como que es un demonio y no es un demonio, especialmente cuando hay personas que están, ¿cómo decirte? Están actuando como si estuvieran endemoniados. Y a lo mejor a ti te va a parecer raro, pero muchas personas tienden a llamar la atención actuando como si estuvieran endemoniados y realmente no están endemoniados. Entonces tú dices, pues qué locura sea esa, ¿verdad? Pero bueno, hay de toda clase de gente. En una ocasión también, nos llamaron a Marilu y a mí, un grupo de estudiantes muy nerviosos porque estaban ministrando liberación a un muchacho que estaba revolcándose en el piso. Entonces llegamos ahí a este lugar y todos con una gritería, en el nombre de Jesús, sal de él y sal de él. Y este muchacho estaba revolcándose en el piso y diciendo maldiciones y todo eso. Y bueno, yo les dije, me acuerdo que había un muchacho cieguito, por cierto que él ya se fue con el Señor, y él estaba a su lado, Agustín, y estaba reprendiendo como él podía al espíritu malo, ¿verdad? Entonces yo me acerco con Agustín y le dije, bueno, que se hicieran a un lado. Lo primero que yo tenía que hacer antes de entrar en acción a reprender el espíritu malo es a identificar si es un espíritu malo o qué tipo de espíritu malo o qué problema es. Puede ser un problema físico, ¿verdad? Puede ser un problema físico, o puede ser un problema del alma, o puede ser un problema espiritual. Puede ser una reacción que absolutamente sea demoníaca, como obsesión, opresión, o posesión, lo que sea. Tienes que identificar plenamente. Recuerdo que me senté
y como que se descontroló un poquito el endemoniado, ¿verdad? Porque dejaron de parar y todo, pararon de orar y entonces nos pusimos ahí atentos para ver la reacción de esta persona y esta persona se descontroló, o sea, como que ya no había tanta lucha, ¿verdad? Y entonces comenzó a decir algunas palabras, más o menos dijo como, como decía, este es mío, una cosa así, o me pertenece. Y entonces, bueno, yo nunca me pongo a platicar con los demonios, la verdad, pero por la manera que estaba reaccionando, supuse que no era un demonio. Entonces yo le dije, ¿y por qué te pertenece? Pero le dije muy calmado, me pertenece. Le digo, ¿y por qué te pertenece? Y se descontroló y tartamudeó para responder. Entonces yo supe que no era un demonio, era una actuación de alguien que estaba llamando la atención. ¿Qué era lo que necesitaba esta persona? ¿Qué crees tú que necesitara esta persona? Porque obviamente, aunque no estuviera endemoniado, al actuar de esta manera, estaba abriendo puertas para que los demonios actuaran, no solamente en él, pero en las demás personas y en el ambiente. O sea, realmente estaba atrayendo la atención de demonios sobre él y sobre ese ambiente. Entonces, ¿qué se le tiene que ministrar a esa persona? Se le tiene que exhortar y reprender y aconsejar. Especialmente saber por qué razón está haciendo eso. Muchas veces la persona está haciendo eso por llamar la atención, porque se siente que es una persona no amada, no querida, no aceptada, y de alguna manera tiene que llamar la atención para que todos los demás estén sobre esa persona. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ministrarle en su alma. Así que de una manera separada hay que hablarle calmadamente y estarle ministrando lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Me estoy explicando. Estas son las condiciones del ministro. Vamos a pasar a las últimas condiciones del paciente. Ya mencionamos algunas: humildad, sinceridad, confesión, renunciación. La vez pasada, ¿te acuerdas que confesamos y renunciamos también a muchas cosas? ¿Cuántos de los que estaban aquí confesaron algunos pecados y renunciaron a esos pecados? Bueno, algunas cosas más que vamos a ver. Otra condición que necesita la persona para ser liberada es perdón. Perdón. No solamente ser perdonado de sus pecados, porque el ser perdonado de sus pecados se recibe al confesar sus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad, como al renunciar a esos pecados. Pero no me estoy refiriendo al perdón del propio paciente, porque eso ya lo tocamos. Me estoy refiriendo a que Él perdone a los demás. Sabes que muchas personas están atadas por demonios porque no han perdonado. No han perdonado. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, verso 15. ¿Lo tienes? Vamos a leerlo en voz alta. Hebreos 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os
estorbe y por ella muchos sean contaminados. Repito, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella, ¿qué? Muchos sean contaminados. Mira, la falta de perdón no solamente va a afectar tu propia vida o la vida del paciente que estamos hablando que necesita liberación. La falta de perdón va a afectar a todos aquellos que están a tu alrededor. La falta de perdón produce amargura. Tú puedes haber confesado tus pecados, tú puedes haber reconocido que te has equivocado, puedes haber renunciado a ese pecado, pero si tú no has perdonado, la raíz de amargura está presente y tarde o temprano, en un tiempo, va a brotar esa raíz de amargura y va a contaminar a todos aquellos que están a tu alrededor. Como nosotros, cristianos de la Nueva Esperanza, cristianos de este tiempo, manejamos siempre expresiones bonitas, buenas, en cristiañol, como digo yo. Muchas veces no reconocemos que tenemos en nuestro corazón algo que no hemos perdonado. Mucho menos reconocemos que tuviéramos alguna raíz de amargura. La raíz de amargura se produce cuando tú fuiste víctima, fíjate bien, no victimario. Tú fuiste la víctima de una situación injusta o que para ti fue algo injusto, algo que no mereciste, algo que no merecías, algo que te hicieron a ti, que te lastimaron. No está hablando de algo que tú hiciste, fue algo que a ti te hicieron, a ti te lastimaron, tú fuiste la víctima y tú te sientes con el derecho natural, humano, de guardar ese resentimiento, porque es lo primero que se manifiesta cuando no hay un verdadero perdón. Y sabes que precisamente fue lo que mencionó San Pablo cuando aquel hombre, ¿recuerdas aquel hombre que en la iglesia de Corinto vivía con su madrastra? ¿Recuerdas aquel capítulo cuando Pablo está escribiendo y que dice, ahí en la iglesia de Corinto se cometió un pecado que ni los mundanos ni siquiera lo cometen? Dice, porque uno de ustedes vive con la esposa de su padre, o sea, vivía con la madrastra como esposa. Y entonces, como no se arrepentía, es más, esta persona debió haber sido una persona de mucha influencia, o la esposa pudo haber sido, esta madrastra, de mucha influencia, de tal manera que los de la iglesia de Corinto, en lugar de arrepentirse y en lugar de definir y exhortar y reprender esta situación, al contrario, ellos estaban como solapando y animando, y como eran muy simpáticos, yo creo, estas personas. Entonces Pablo llega y Pablo reprende duramente a estas personas,
Es más, lo entrega a Satanás. ¡Qué terrible! San Pablo entrega a Satanás a esta persona. ¿Sabes que no es la única persona que San Pablo entrega a Satanás? ¿A quién se entrega a Satanás? A Satanás se entrega a aquella persona que diciéndose que es cristiana, porque hay algunos que se dicen, como aquella iglesia que tenía nombre de cristiano, dice, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquellos que diciéndose que son cristianos, sin embargo permanecen en un estado de pecado, en un estado incorrecto de pecado, sin querer arrepentirse. Y entonces a esas personas, Pablo, y no solamente por ejemplo a él, a otros por ejemplo que causaban divisiones, también los entregó en las manos de Satanás. A otros que blasfemaban, también los entrega en las manos de Satanás, dice, para que aprendan a no blasfemar el nombre del Señor. ¿Por qué los entrega en las manos de Satanás? A las manos de Satanás. ¿Por qué razón? ¿Qué iba a suceder con estas personas al entregarlos a las manos de Satanás? ¿Sabes lo que sucede cuando se entrega en las manos de Satanás a una persona? Propiamente le estás quitando la cobertura espiritual a esa persona. Porque al ser parte de la iglesia, del cuerpo del Señor Jesucristo, está cubierto, está protegido. Es como una casa hebrea con la sangre del cordero en el dintel de sus puertas, y viene el exterminador, viene el destructor y no toca esa casa porque está cubierta y está protegida. Pero desde el momento en que desligas a esa persona y le entregas en las manos de Satanás, es como que quitas esa sangre del cordero en el dintel de esa puerta. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir el destructor, va a venir el enemigo y va a atacar a aquella persona de tal manera que dice San Pablo, para que sea destruido su cuerpo, para que sea destruido lo exterior. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que esa persona busque en arrepentimiento el perdón de Dios y reconozca que ha fallado, reconozca que ha pecado, porque es muy importante el perdón para poder ser liberado, el perdón personal. Esta persona en la segunda epístola a los Corintios estaba arrepentida, estaba convencida, estaba completamente con arrepentimiento y deseaba volver nuevamente al cuerpo del Señor Jesucristo. Se había desligado del cuerpo del Señor Jesucristo, no se había cambiado de iglesia local, fíjate bien. Se había entregado a las manos de Satanás, no se había cambiado solamente de la iglesia de Corinto a la iglesia de Tesalónica. Era algo abrupto, algo tremendo. Y cuando esta persona arrepentida y que se ha limpiado de su pecado y que ha reconocido, entonces esta persona es restaurada. Y entonces le dice Pablo a los Corintios, a esa persona que ustedes perdonaron, yo también la perdono. No sea que Satanás gane ventaja, pues no desconocemos sus maquinaciones. No desconocemos sus maquinaciones. ¿Cuáles son las maquinaciones del enemigo? Bueno, que si tú no perdonas a esa persona, entonces va a brotar una raíz de amargura. Si hay una raíz de amargura entre nosotros, una iglesia local, dime qué es lo que va a suceder. Es como tener una fruta echada a perder en medio de una caja de fruta buena. Una fruta mala va a echar a perder las demás frutas. ¿Qué es lo que sucede cuando tú colocas una buena fruta? Una fruta sana, y tú la colocas al lado de una fruta podrida, de una persona que tiene una raíz de amargura, una persona que ha conservado en su corazón
algo por tiempo, por años quizá, que no ha perdonado. Claro, tiene un lenguaje en cristiano muy bueno. Tiene toda la apariencia de cristiano, tiene toda la apariencia de cristiana, pero sin embargo tiene una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque no ha perdonado, no ha perdonado. Estamos en el Señor Jesucristo, hablamos en otras lenguas, podemos manifestar los dones del Espíritu Santo, pero sin embargo eso no te da la seguridad que esa persona no esté contaminada. Aunque tú lo escuches hablar como cristiano, aunque tú lo escuches manifestar capacidades de cristiano, sin embargo puede ser que esa persona tenga una raíz de amargura. Sabes que en una ocasión Jesucristo dijo: muchos me dirán en aquel día, ¿qué? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Pregúntale a esa persona que vas a orar porque tiene artritis. ¿Sabes lo que es la artritis? Si tú sabes que tiene artritis, se vas a orar por esa persona que tiene artritis, pregúntale simplemente: oye, ¿hay alguna persona? No le preguntes: ¿hay alguna persona que no has perdonado? Porque te va a decir: yo ya perdoné, a todo mundo perdoné. No le digas eso. Porque te va a decir: yo no tengo a nadie que yo tenga que perdonar porque ya perdoné. No, solamente dile: ¿recuerdas alguna persona que te haya ofendido, que te haya lastimado, que te haya hecho un mal? Y por la forma que se exprese, tú vas a saber si ya lo perdonó o no lo perdonó. Si comienza a llorar y comienza: sí, cuando tenía 6 años, ¿verdad? Mi tío, mi tía, mi padre, mi esto, ¿verdad? Y comienza a externar todo. Esa persona no ha soltado a esas personas. La palabra perdón significa soltar. O se traduce una de las palabras perdón, es lucis, es soltar. Y cuando todavía traes a esa persona recordándola, sabes que aún en nuestras conversaciones, en nuestras pláticas, te puedes dar cuenta si tú todavía traes cosas en tu corazón. Cuando tú platicas con tu esposo, ¿cuántos aquí tienen esposos? Levanten la mano. O con tu esposa, ¿cuántos tienen estos? Bueno, cuando tú tienes una plática un poco acalorada con tu marido y que tú comienzas a recordarle el día que nacieron todas las flores, y que tú comienzas a recordarle, ¿sabes una cosa? Es que no has perdonado. No has perdonado. Porque si tú ya hubieras perdonado, ya hubieras olvidado. Y si todavía tú le estás reclamando de cosas que pasaron hace 5 años, hace 10 años, hace 80 años, si todavía estás discutiendo y argumentando aquellas cosas, es que no has perdonado. Y esto es lo más cercano. Y menciono lo más cercano porque es más difícil a veces percatarnos de falta de perdón con personas que no tenemos que ver todos los días o todo el día. Porque de esas personas, mientras no las vemos, ¿verdad? Como dicen, ojos que no ven. Pero ¿qué experimentas cuando tú tienes un encuentro con esa persona?
¿Qué experimentas cuando tú ves a esa persona? Ahí tú te das cuenta si todavía tienes algo en tu corazón para perdonar o para pedir perdón. Esa es una prueba. La última característica es reclamar una promesa que está en Joel. Joel capítulo 2, versículo 32. Joel 2, 32. Lo tiene. Joel 2:32 dice así: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. La última característica de una persona que requiere liberación es que reclame la promesa de liberación, reclame la promesa de redención. Tú necesitas ser liberado, entonces reclama esa promesa de salvación, de liberación. Puede ser liberación de muchas cosas, ¿verdad? Pueden ser manifestaciones del enemigo en muchas áreas de tu vida, pero tú puedes reclamar esa liberación en el Señor Jesucristo. Necesitamos darnos cuenta también que muchas veces la liberación es, y eso normalmente, es un proceso. Y la liberación puede ser breve o puede ser un proceso largo. La liberación puede ser un proceso intenso o puede ser un proceso dramático. La liberación pudiera ser de una manera callada o apenas perceptible. Pero toda persona que tiene una liberación siempre va a haber una experiencia o una reacción. Se inventan o se forman muchas doctrinas de maneras en que la persona puede o tiene que ser liberada. Necesitamos tener mucho cuidado de todas esas formas, pero necesitamos definir algunos principios que son verdaderos. Primero, debes saber que el demonio debe salir. O sea, un demonio debe salir. Y la palabra demonio, por ser un espíritu maligno, la palabra espíritu, ¿alguien sabe lo que quiere decir espíritu? En griego es una palabra que es neuma, con P al principio, neuma. De ahí viene neumático, neumatología y los pulmones vienen de ahí. Sí, es aliento, soplo, aire. Esto es un neuma, un espíritu. Por eso cuando el Espíritu Santo llegó como un viento recio. Cuando el Señor hizo al hombre, sopló en su nariz aliento, es un soplo. O cuando Jesucristo envió a sus discípulos, sopló sobre ellos el Espíritu Santo también. Y es por esa razón que muchas veces cuando la persona es liberada, hay una reacción física manifestada relacionada a algo de viento, o aliento, o aire. Por ejemplo, va a toser. He visto cuando la persona es liberada y tose, o llora, a veces eructa fuertemente, escupe, vomita, ruge, grita.
No creas que lo estoy inventando. En Hechos 8, versículo 7, o sea, tenemos que definir que eso pasa, eso puede pasar, pero no podemos tener forma, ¿verdad? No podemos tener forma. Hechos capítulo 8, versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, ¿qué dice? Salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. O sea, los demonios salían dando grandes voces, gritando, vociferando, escupiendo, vomitando. Algunos han definido, por ejemplo, que demonios de impureza o que provocan impureza sexual salen en ocasiones escupiendo, vomitando o con un material mucoso o baboso también. Esto es algo material. Ahora, esto lo han definido algunos teólogos, ¿verdad? Pero cuando tú veas esas reacciones no puedes identificar, este es un espíritu de esa manera, ¿verdad? A veces dicen que los demonios de temor, y yo he visto eso, cuando hay demonios de temor, las reacciones son de llanto o de un gemido histérico. A veces hay demonios que hacen a la persona ser mentirosos o que tienen odio tremendo y salen con grandes rugidos, con voces, con gritos, tos, jadeo, etcétera. Muchas de esas manifestaciones tú las vas a observar, a veces son muy calladas esas manifestaciones o pueden ser muy intensas o muy dramáticas, pero no podemos llegar a formas. Por ejemplo, una forma, en algunos lugares, a lo mejor alguna vez te va a tocar alguna experiencia de esas, ojalá que no, porque no son muy agradables, pero algunas formas hacen que cuando dan un seminario de liberación, al final del seminario de liberación les piden a todos o ellos mismos consiguen bolsas de plástico, algunas de la tintorería o de basura o algo. ¿Sí sabes para qué? Bueno, para que ahí arrojen, ¿verdad? Y de verdad, no es una broma, esta es una doctrina que se ha formado como algo de forma. No necesitamos caer en formas. Hay, y sobre todo últimamente que se han ido a los extremos de liberación y a veces las iglesias quedan pues un cochinero, ¿verdad? Porque en primer lugar todas esas reacciones, déjame decirte que son contagiosas. Sabes que cuando tú ves a una persona, por ejemplo, que está vomitando, la otra persona siente el mismo asco, ¿verdad? Siente asco, ¿verdad? Una persona así. Pero muchas veces no son los demonios. ¿Te imaginas? Pues un endemoniadero en toda una iglesia. No es así. Esa es una forma. Pero no, tampoco vamos a dejar de subrayar que los demonios cuando salen sí producen reacciones por ser personalidades que tienen emociones, tienen voluntad, tienen conocimiento y tienen capacidad de expresarse. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a una oración que nos sirva a nosotros de este estudio? Porque si este estudio es pleno conocimiento, esto no va a servir absolutamente de nada. Esto tiene que ser práctico, ¿sí, hermano? Oh, perdón. Los que la artritis, sabes que se dice que
85 o 90% de las enfermedades son causadas por algo psicosomático, ¿verdad? O sea, tiene mucho que ver el estado anímico de la persona con todas las enfermedades. El 90% de las enfermedades tienen una raíz psicosomática. Entonces, curiosamente, cuando las personas tienen artritis, muchas veces esas personas tienen algo que no han perdonado. Y esa falta de perdón produce en el organismo reacciones físicas y reacciones visibles. Asimismo, la persona, por ejemplo, con una amargura fuerte, se va a manifestar esa amargura en su cara. La amargura produce contracciones y arrugas muy definidas que esa persona tiene amargura. Pero especialmente yo mencioné la artritis porque yo me he encontrado y en estudios también, muchas veces la artritis es causada por una persona que no ha perdonado. ¿Viene ahí algún comentario de algo? Este es del hermano Víctor, que dice: ¿sabía usted que la ciencia médica ahora está diciendo que el cáncer y los problemas del corazón muchas veces son provocados por nuestras emociones negativas? O sea, es lo que estábamos diciendo. ¿Y qué dice? Aquí. Dice: el doctor Russell Cecil, reconocido mundialmente como autoridad sobre la artritis, dice que una de las causas más comunes de cierta forma de artritis es la preocupación y falta de gozo. Muy bien. Vamos a hacer grupos de 3, de 4 personas. Gracias. Y vamos a orar los unos por los otros. Muévase de su lugar y hagamos grupos con la intención de orar unos por otros, de ayudarnos unos a los otros. Vamos a orar por una cosa, si me ponen atención antes de comenzar a orar. Yo sentí desde que comencé a predicar, hay algunos con un cansancio, así lo voy a expresar, como con un cansancio espiritual. Así como cuando estás cansado físicamente, pero estás cansado espiritualmente, como que estás enfadado ya en lo espiritual. ¿Sí? Si quieren pasar aquí estas personas, por favor. Vamos a orar.